Estamos hablando de Belso Rodríguez, que está presente aquí. Belso, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, no, por favor. ¿Cómo está? Nada que agradecer, el gusto es nuestro de poder ser invitados y bueno, de compartir con ustedes, por supuesto. Primero que nada, me parecía interesante conocer cuál fue el balance que hacen del año 2023, particularmente con un movimiento intenso. Ya en la capital se ve menos gente y seguramente las rutas nacionales ya se ve el incremento o todavía no. Sí, se ha notado el incremento, el desplazamiento vehicular, principalmente lo que es salida de tránsito al este. Los departamentos de Maldonado y Rocha son los que llevan el mayor afluente de usuarios en ese sentido. Y en cuadros comparativos del año anterior, de la festividad anterior, tuvimos números muy similares en los flujos de desplazamiento. Inclusive lo controlamos con lo que fue la operativa de retorno, es decir, el regreso ya de día 25, donde surgió un pico máximo vehicular de 2.500 vehículos hora en lo que fue peaje de Pando, aproximadamente en un horario de 19:30 a 20 horas, lo que era esperado para la época del año, no un regreso masivo, pero sí un volumen importante. Ahora, yo, perdón, me pregunto, ¿no? Porque uno, por ejemplo, a lo largo de todo el invierno, si uno se va para el este, siempre están en obra las rutas, o sea, uno entiende que todo eso son mejoras para que haya mejor circulación de los vehículos, pero claro, a su vez, el parque automotor va creciendo. Entonces, ¿cuál es el balance respecto a eso? ¿Alcanzan las mejoras? Porque hay muchos embotellamientos también. Entonces, ¿cuál es su reflexión al respecto? Es una realidad el aumento importante de lo que es el parque automotor, no solamente hablando de vehículos livianos, sino también que hay un volumen muy importante en vehículos pesados o transportes de carga pesada que llevan a interactuar con el resto de los vehículos en otras condiciones. Pero lo que tú mencionabas del aumento del parque vehicular, también en referencia a lo que es la infraestructura vial y las obras que estamos teniendo, son sumamente positivas. Podríamos decir que están a la altura de las expectativas. La realidad también nos va indicando los balances que vamos realizando y las experiencias que se van recogiendo es que los volúmenes de tránsito van aumentando en los desplazamientos carreteros a medida que va transcurriendo el tiempo. De esa manera los usuarios también van buscando diferentes alternativas, alguna nueva vía de circulación, ejemplo, un retorno de lo que es generalmente del este hacia Montevideo, ya no necesariamente ruta interbalnearia, la posibilidad de poder tomar ruta 9, ruta 8, como un desvío secundario, pero siempre teniendo en cuenta de la magnitud de desplazamiento que se tienen en días y horarios pico que ya están establecidos. Yo le voy a preguntar por las nuevas infraestructuras viales que hay a nivel de ruta interbalnearia, principalmente, que es la que acumula mayor tránsito, pero a nivel anual, porque seguramente van a hacer un balance luego de la temporada estival, que hay un incremento importante, pero si tendría que hacer un balance desde la temporada estival de este año, el 2023, hasta ahora, fin de año, antes de Navidad, ¿cómo fue el año? El año podríamos decir que fue movido. Los picos de siniestralidad que hemos tenido y los volúmenes de desplazamiento han sido similares a lo que ha sido en la temporada anterior o el periodo anterior. No han tenido demasiadas modificaciones. Han auxiliado en forma sumamente positiva estas obras que tú mencionabas, principalmente la última inauguración en ruta interbalnearia, allí en el kilómetro 51 sobre Avenida Argentina, a la altura de Parque del Plata. Ese pasaje aéreo, ese nivel superior, ha dotado de una gran movilidad en la zona. Es una obra de una envergadura muy importante y se refleja no solamente en lo que es la salida de usuarios hacia el este del país, sino que también en los operativos retornos vamos a tener un cambio sumamente positivo para los que transcursen. Normalmente los días domingo han notado que es uno de los puntos de mayor dificultad cuando regresamos durante temporada en un operativo retorno con congestionamientos que se dan generalmente hasta kilómetro 53, 54 de la Floresta, tomando desde peaje de Pando, ¿verdad? Y hablando de siniestralidad, que es lo que acaba de mencionar usted, quizás demasiado poco tiempo desde que se instalaron los nuevos radares, pero ¿qué es lo que ha sucedido con la instalación de esos radares y con los que se instalaron antes también? ¿Realmente hay una modificación en el comportamiento de los vehículos? ¿La gente sigue haciendo esa trampa de repente poner una aplicación para ir a aminorar la velocidad y luego volver a la velocidad que tenía antes? Así es. La realidad es que las aplicaciones son utilizadas por muchos usuarios, donde no solamente advierten o tienen en tiempo real
lo que es la implementación de un puesto de control, sino la ubicación del dispositivo fijo. Sí se nota evidentemente un descenso de velocidad en las zonas donde estos dispositivos se encuentran ubicados y, por qué no también, como tú lo mencionabas, un aumento luego en aquellas zonas donde no tenemos ese margen, que no tenemos el control. Todo dispositivo electrónico que esté a estos fines, indudablemente que produce un factor positivo en lo que es un normal encauzamiento de lo que es el tránsito. Una disminución de velocidad en esos puntos en particular, que fueron establecidos de antemano a través de un relevamiento, nos dan de alguna manera una tranquilidad en el desplazamiento de que en esos márgenes se van a mantener. Pero falta todavía el aceptar el factor humano, que no solamente debemos de controlarnos donde estamos siendo vigilados, sino durante todo el desplazamiento. Pero tienen incidencia en cuanto a lo que es el accidente de tránsito, sobre todo teniendo en cuenta de que se han incrementado un montón, pero más o menos los números terminan siendo los mismos. Más allá de que pueda haber 5 más, 5 menos, termina habiendo una gran cantidad de accidentes. La siniestralidad en esos puntos en particular, generalmente donde están instalados estos dispositivos fijos, baja seguro porque no son por velocidad. No son por velocidad, exactamente, pero son zonas que nosotros llamamos puntos de conflicto. Claro. Para eso se hace un relevamiento, que es conjuntamente con el MTOP, se realiza un relevamiento de los puntos calientes de las zonas de conflicto y de ahí se va dilucidando la instalación de los mismos. Entonces, ese dispositivo lo que hace es trabajar exactamente en ese punto como un órgano de contralor. Pero vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? Tenemos que seguir apelando a la concientización de que son todas las rutas y todas nuestras vías de circulación. A nivel de infraestructura, en el resto de las rutas, porque claro, hablamos de ruta interbalnearia como la más importante, pero también sabemos que hay otras rutas que quizás no están en su mejor nivel o en la mejor calidad, y ahí también es donde se terminan produciendo estos accidentes, y sobre todo lo que tiene como grave el accidente en ruta nacional es que se va a una velocidad alta, y cuanto más velocidad sabemos que las consecuencias de ese accidente son peores. Entonces, ¿cómo está el resto de las rutas más allá de esta en particular? Tenemos rutas de carácter primario que aún no tenemos la condición de doble vía en las mismas, y un punto altamente negativo que tenemos son las colisiones frontales por adelantamientos incorrectos. Tenemos rutas de una gran movilidad, como por ejemplo puedo mencionar la ruta número 3, una ruta de un flujo vehicular muy importante, con un desplazamiento que podríamos decir masivo diariamente. Es una de las rutas más importantes al norte de nuestro país que hemos tenido hecho realmente de gravedad, principalmente asociado a colisiones de tipo frontal. Y no se debe a un mal estado de lo que es la situación de la ruta en sí, sino a la topografía que tiene la misma, con mucho pendiente, y la posibilidad de registrarse este tipo de siniestros cuando recurren o afloran las maniobras imprudentes por parte de los usuarios. Pero están todas debidamente señalizadas, ¿o no? Porque ahí también hay un tema. Si uno sabe las reglas de tránsito, sabe cuándo puede rebasar a un vehículo, porque está indicado. Es como tú lo decís, por eso es reiterativo la apelación al usuario de concientizarse. ¿Sí? Hablábamos recién de los dispositivos de velocidad. Más allá de que tengamos un dispositivo de velocidad de control, un radar fijo o no, conocemos el límite de velocidad, tenemos la cartelería correspondiente, sabemos en qué zona nos estamos trasladando, nos estamos desarrollando y debemos de acatarlo. Siempre cuando traemos expertos de la cuestión vial, se habla de la libreta de conducir, de los requerimientos que tiene la libreta de conducir y la falta sobre todo del conocimiento de la conducción en la ruta, que está totalmente alejada de lo que es el examen, y sin embargo lo primero que hace una persona que saca una libreta es irse a otro departamento, a hacer un viaje largo en un lugar donde no conoce. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión tienen? ¿Es necesario agregar a lo que es el examen de la licencia lo que es el conocimiento en ruta? Es una realidad lo que tú mencionas, es algo completamente real, y también más allá de otros desplazamientos como tú mencionás, que la serie de capacitación, de instrucción que se da generalmente con una academia, es una planta urbana, es en una ciudad, para luego realizar lo que es el manejo en una ruta donde las condiciones cambian. También en la mayoría de las situaciones cambian el tipo y el volumen del vehículo cual estoy conduciendo. Generalmente, cuando nosotros nos estamos preparando en una academia para aspirantes a conductores, los vehículos son livianos, son de pequeño porte, son pequeños,
tienen un manejo más acorde a la etapa de instrucción, pero esa realidad puede cambiar cuando ya estoy montado en otro vehículo, Claro. a otra velocidad y en una zona que tal vez no sea la de confort, como lo es una planta urbana cuando Claro. hablo de velocidades. Las realidades cambian. Totalmente. Se hace un muy buen trabajo por parte de las academias, es necesario, el usuario necesita ser capacitado, necesita ser instruido, pero la experiencia también, la realidad nos indica que la va tomando cada uno de ellos durante sus desplazamientos. Hablando de polémicas, que recién Alejo planteaba esa polémica respecto a, bueno, si las academias toman el debido cuidado de instruir a los estudiantes. ¿Estudiantes? Sí, ¿no está sería? bien. Sí. En Nuevos conductores. carretera con los conductores. También muchas veces se escucha hablar de la polémica respecto a las multas de velocidad, dependiendo de la velocidad, ¿no? Que hay gente que dice, ay, me multaron y era 170, yo iba a 178 y que multa lo mismo que el que iba a 200. ¿Qué opinión le merece? Bueno, los márgenes que se encuentran establecidos no dependen en este caso a modo de ejemplo, de lo que es ejemplo Dirección Nacional de Policía Caminera. O sea, los topes están regulados por zonas y las tolerancias están adjudicadas en los diferentes dispositivos tras un estudio previo o una evaluación hecha anteriormente también. En todo este tipo de controles y dispositivos vamos a tener resultados por parte de los usuarios positivos y negativos. Es decir, que vamos a tener usuarios que van a estar de acuerdo y otros de que no. Lo ideal y lo responsable es que debemos de respetarlos. Se entiende ese pequeño margen o esa pequeña tolerancia, si es que en algunos casos existe, cuando algún conductor es sancionado con una boleta de multa, en este caso, pero Sí, estamos, claro, la regla es general. estamos en las reglas generales que se deben de respetar y que debemos de, volviendo a la palabra anterior, concientizarnos otra vez para seguir respetando. ¿Qué tan presente está la fiscalización de los celulares, de los teléfonos celulares? Le preguntaba recién Sol el tema de las aplicaciones para intentar de evitar los radares, pero es algo que está totalmente generalizado a nivel, yo creo que país o mundial, el tema del celular, la utilización del celular cuando estamos manejando. ¿Qué tan presente está a la hora del accionar de la policía caminera en rutas el teléfono celular y las multas, sobre todo por ese Se uso? encuentra presente en un gran porcentaje. Sí, Es un verdadero flagelo que tenemos asociado hoy en forma negativa a la conducción. Es un mal necesario, parecería ser, de la mayoría de los usuarios y de las personas. El estar conectado permanentemente, esa sensación de tener que estar permanentemente con un elemento de telefonía. Recordar que el decreto 81014 ya prohíbe la utilización de sistemas de telefonía cuando nosotros tengamos que utilizar nuestras manos. No así manos libres. Podemos utilizar tecnología manos libres, Bluetooth en lo que es nuestros vehículos, pero no el estar manipulándolos. Y bueno, en algunos casos también parecería que se produce una involución en lugar de evolucionar, ¿no? Lo que era el utilizar un teléfono celular para contestar una llamada o para realizarla, ya hoy podríamos decir que está en otros cánones de estar atendiendo una red social, de estar contestando un WhatsApp, claro, que el Facebook, el Instagram. Entonces, realmente son situaciones que, tomando conciencia y asociándolas a lo que estamos haciendo, es un combo fatal, es más que negativo. Sí, Ahora es un también peligro. todo lo que estamos hablando está dentro de la órbita de lo que se puede controlar, o sea, de lo que se puede y de lo que está permitido controlar. Pero uno también no puede dejar de preguntarse por lo que tiene que ver con la seguridad de los vehículos, ¿no? O sea, hay un montón de vehículos que circulan que no tienen ni los famosos frenos ABS, ni el airbag, ni el esto, ni lo otro, y entonces... La señalización. Claro, ¿cuánto afectan esos vehículos a la posibilidad de accidentes? Los resultados con diferentes calidades de vehículos intervinientes, indudablemente que tienen diferencias notorias. Claro. ¿Sí? En lo que es la calidad, por llamarlo de alguna manera, de los vehículos y la existencia de los elementos de seguridad que tú mencionás. Cada usuario indudablemente que opta de acuerdo a su economía o su accesibilidad al tipo de vehículo que puede acceder, ¿verdad? Pero las diferencias son notorias, principalmente cuando hablamos de colisiones graves
cuando hablamos de colisiones frontales Sí, o las colisiones consecuencias de frontolaterales, los accidentes. las consecuencias finales Claro. se trasladan directa o indirectamente a los ocupantes de esos vehículos y los resultados son notorios. Se ven diferencias. Sí, sí. Una pregunta similar a la del teléfono le quiero hacer con respecto a la sustancia estupefaciente, sacando el alcohol. Porque el otro día hablábamos la presencia, por ejemplo, de la marihuana como una sustancia legal en nuestro país, pero que el aspecto legal no lo hace, no lo habilita a consumir y manejar. Exacto. Sí, Y o, no está- y no- estupefacientes directamente, porque marihuana en realidad, o sea, está penalizado, ¿verdad? Pero, Claro, se pero no penaliza, si pero la tomaste un gente diazepam, piensa de por que ejemplo. como es legal, puedo fumar marihuana y salir a manejar. Sin una- embargo, eso está penalizado. Sí. Es una situación similar a la ingesta de alcohol. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central y podríamos decir que es una droga que está legalizada. Sí, sí. Bajo ciertos parámetros. Tenemos una venta libre en un comercio, Claro. en una estación de servicio, etcétera. Como tú me mencionabas, una sustancia psicotrópica como es la marihuana, nosotros hablamos de THC por el componente Sí. activo, que es tetrahidrocannabinol, es una droga legalizada por una ley correspondiente, pero que tiene su prohibición de asociación a la conducción. Es exactamente la misma metodología que el alcohol. O sea, se puede consumir bajo diferentes parámetros, pero está la prohibición de asociarla a la conducción. Y los efectos entre lo que es la ingesta de esta sustancia y el consumo de alcohol son similares en las repercusiones. Atrasan notoriamente los tiempos de percepción y de reacción, dan una falsa sensación de tranquilidad, de seguridad, se tiene un apercibimiento erróneo de las distancias, de las velocidades, o sea que tiene efectos muy similares a lo que es la ingesta de alcohol en el organismo, pero sí recordar siempre que está completamente prohibido el asociar. No hablamos solamente de marihuana, Claro, ¿verdad? todo el Cualquier resto. tipo de sustancia psicotrópica Claro, pero está que- prohibido sí, asociarla. pero es que no hay la posibilidad de controlar, ¿no? Si uno toma eso, ¿no? Un diazepam, un clonazepam, un lorazepam, por nombrar 3 o 4 que se me vienen a la mente, no hay la posibilidad de controlarlo, porque además no tienen elementos como controlarlo. Claro. Sin embargo, Para la claramente afecta. fiscalización, digamos. Claro. Las medicaciones Pues, juegan temones. un papel Sí, también es un tema muy sumamente complicado. negativo. Y hablando solamente de lo que es un antihistamínico, Claro. un antialérgico o cualquier otro tipo de ellas, generalmente no se le presta la debida atención o creo que no hacemos una lectura acorde a esos prospectos cuando se está ingiriendo algún tipo de medicación. Pero hay que tener en cuenta, es muy interesante lo que tú mencionás, Sí. lo adverso que podemos tener, lo secundario que podemos tener con la ingesta de los mismos, que también en base a los estudios realizados y a las experiencias bajan notoriamente esos tiempos de percepción y reacción Claro, sin que hablábamos anteriormente, que de alguna manera nos van sacando de foco de concentración de lo que debemos estar haciendo, que es conducir. Muy bien. ¿Qué temporadas se esperan? Sobre todo teniendo en cuenta en lo que tiene que ver con el tránsito y el estancamiento en el tránsito, teniendo en cuenta de que las zonas quizás en las que se afectaba más ya están teniendo obras viales. Hablaba de Parque del Plata, Exacto. pero también en Piriápolis había toda una zona ahí que se congestionaba bastante y ahora está el puente. Todas estas obras, ¿cómo cree que van a afectar o van a impactar en esta temporada estival? Van a repercutir favorablemente, sin lugar a ninguna duda, estos pasajes que tú comentabas, ya en el departamento de Maldonado, que ya están desde inclusive la temporada Un par de pasada, años, sí. dan un resultado realmente sumamente positivo. Hay sectores de doble vía también establecidos, como es la ruta número 8, ya en lo que son los ingresos a Pando, lo que permite una mayor movilidad. Siempre hablando de lo que es la operativa retorno del este de nuestro país, que es la más importante. Claro. Pero de lo que es el litoral, también la ruta número 1 con doble vía, también nos asegura un desplazamiento que esperemos que sea acorde. Los niveles y los picos, los volúmenes de tránsito que vamos a tener, se van a ir monitoreando semana a semana. Las salidas, generalmente, desde día viernes en la tarde hasta sábado en la mañana, a nosotros ya nos van indicando, a forma de monitoreo, cómo va a ser el volumen de regreso. Bien. Y de ahí vamos tomando las medidas Hay correspondientes. una pregunta que le quiero hacer, si hay algún tipo de recomendación respecto a que, por ejemplo, uno cuando está volviendo de que se fue para afuera, o
al interior, como lo quieras llamar, y de repente todo se tranca porque hay un choque, pero ese choque de repente es un pequeñísimo choque, o sea, donde no hay heridos, pero claro, pero el tema es que se tranca todo el tránsito, hasta que llega la policía o hasta que llega el auto del seguro. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto o está bien lo que hace la gente, que es parar y paralizar todo? No, es totalmente erróneo, es Está excelente la pregunta y la explicación va a ser muy acorde también. El usuario muchas veces realiza esa detención y esa espera por desconocimiento, ¿ah?, de lo que tiene que realizar o de las administrativas o a quién debe esperar. En ese tipo de situaciones que son solo daños materiales, es decir, que no tenemos lesiones personales, que no hay lesionados, que no hablamos de víctimas, lo correcto es despejar la vía de circulación. Bien. ¿Sí? Hoy por hoy, ese tipo de situaciones que se dan en gran escala, en gran volumen, principalmente en los operativos retorno, lo ideal es retirar con precaución el vehículo hacia la derecha, apoyar a la derecha lo máximo posible, banquina, faja natural, si es posible y si existiese, y intercambiar entre las partes involucradas los datos correspondientes de su compañía de seguros, ya que es meramente un trámite civil. Claro. Inclusive, por normativa, si bien los móviles pueden estar cerca y pueden tener una presencia policial o de policía caminera en este caso, no en forma obligatoria tampoco se realiza lo que es una espirometría, una prueba de alcohol. Generalmente es un trámite administrativo. Ya si tuviésemos víctimas, si tuviésemos lesionados, ahí sí, siempre se aguarda, se mantiene la escena y lo primero siempre es llamado 911 al centro de emergencia. Excelente. Perfecto. Llegan algunos comentarios de los televidentes del link, pero antes le quiero preguntar por la automatización de los peajes. ¿Qué consecuencias, qué impacto tuvo en el tránsito? Se ha hecho paulatinamente, se ha venido realizando ya desde bastante tiempo y algo también favorable es que comenzó a realizarse en aquellos peajes de menor carga vehicular, Claro. es decir, los peajes más alejados. Ejemplo, para el este de nuestro país comenzó en peaje de Garzón, la automatización del mismo. Sí. Se dejaron aquellos peajes de mayor concentración para segundas o terceras etapas. Es una modalidad también nueva, el usuario debe de alguna manera acostumbrarse a esta nueva metodología y están surgiendo, sí, alguna dificultad principalmente con turistas, es decir, con los extranjeros, Sí. que se encuentran con esta realidad cuando arriban a nuestro país. Claro. Entonces eso produce algún pico de repente de detención o de congestionamiento en un peaje. El vehículo debe ser de alguna manera retirado de la vía de circulación para realizar la tramitación correspondiente. La atención son las 24 horas en todos los puestos de peaje y aquellos usuarios nuestros, uruguayos, que no tengan, que no cuenten con el tag, tienen la posibilidad de pasar por cobro automático. Claro. Y el pasaje es derivado subsidio para el valor de patente. Perfecto. Nos llegan, les decía que teníamos algunos comentarios de los televidentes. Dice, los argentinos pasan los radares a toda velocidad y no los multan, ya que hablaba de extranjeros. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Es así o se los multan? No es tan así porque en sí el dispositivo funcionando correctamente va a realizar su trabajo acorde dependiendo de todo tipo de vehículos. O sea, no necesariamente opta por un vehículo extranjero o por un vehículo nacional. Es decir, que el dispositivo detecta un exceso de velocidad y automáticamente va a realizar esa imagen, esa fotografía y por un sistema va a ser cargado en donde corresponde. Ahora bien... O sea, la multa le llega al brasileño, al extranjero, la multa va a llegar a un le centro de cómputos, Okay. ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, un centro de cómputos que está radicado. Luego hay que ver realmente el procedimiento de cómo llega finalmente esa boleta de contravención de multa, esa infracción, no boleta porque no se confecciona en el lugar, esa infracción detectada, cómo llega a su usuario. Y es una situación también que, para explicarle a los usuarios, está en pleno estudio también, en buscar las posibilidades, por qué vía se hace llegar a su destinatario final. Hoy la realidad nos está indicando que un usuario extranjero, a pesar de que sea detectado en un exceso de velocidad, va a retirarse de nuestro país sin abonar esa boleta de contravención de multa. Es una realidad que hoy no podemos evitarlo. Muy bien. Belso, te agradecemos por estos minutos, el mayor de los éxitos para esta temporada y esperemos que sea con la menor cantidad de choques posible este 2024 para la salud de todos. Agradecerte por estos minutos, realmente. No, por favor, gracias a ustedes.
permitirme solamente un minuto Sí, para claro. realizar unos mensajes Claro. para todos los usuarios. Claro. Sí, sí, sí. Siempre apelar a los consejos de Policía Caminera. El saber esperar, por sobre todas las cosas, es salir con tiempo, planificar, respetar las reglamentaciones, las cartelerías, evitar las imprudencias, Sí. circular seguros, hacer un uso adecuado de los elementos de seguridad, sistemas de retención infantil para con nuestros niños. En definitiva, cuidarnos todos, cuidar a los demás, apostar a la vida. ¿Esperan Muchísimas algún, gracias. perdón, Sí. ¿esperan algún pico de tránsito vehicular hacia el este en alguno de estos días? Sí, día 31, de acuerdo a temporadas anteriores, a los datos estadísticos de Caminera y lo que manejamos comúnmente, día 31, lo que es ruta interbalnearia, ruta 8, ruta 9, hacia el este, en un horario comprendido entre las 10 a.m. hasta las 14:30, 15 horas, registran los mayores picos. Bien. Así que para los usuarios también una Evitar buena esas opción, horas. tratar de evitar ese horario pico y elegir optar por otro desplazamiento. Muy bien. Buenísimo. Eso, muchísimas gracias. A De ustedes. vuelta.